Hola, mis queridos hermanos, que la bendición de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Vamos a empezar el estudio del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 1 del 1 al 16. En Deuteronomio, Moisés recuerda al pueblo una y otra vez que Jehová los había sacado de Egipto y liberado de la opresión. El éxodo ya era historia pasada, 5:6 y 1:6. Los israelitas ya habían pasado 40 años peregrinando en el desierto, 1:3, 2:7 y 8:2, 4, 29:5. Al final de este periodo se encontraban listos para cruzar el Jordán y ocupar la tierra. Se encontraban en la frontera oriental y seguramente que sufrían las mismas inquietudes que nosotros cuando cruzamos una frontera para penetrar a un país extraño. El autor y la fecha, los eruditos bíblicos discuten mucho a este respecto, pero no hay razones de peso que nos convenza de que el autor y la fecha son diferentes a los que encontramos en el mismo libro. Deuteronomio siempre pone a Moisés como el autor 1:1, 1:5 y 1:9, y la fecha aproximada es al final de la peregrinación, 1 del 1 a 5. Además de esta evidencia interna, tenemos que tomar en cuenta el testimonio de Cristo y los apóstoles, quienes al citar el libro de Deuteronomio se lo atribuyen a Moisés. Cristo en Mateo 19, 7 al 8, citó a Deuteronomio 24:1-15. Juan 8:15, Cristo citó Deuteronomio 22 del 22 al 23. Pedro en Hechos 2:22 citó Deuteronomio 18:15, 18:18. Esteban en Hechos 7:37 citó 18:15 y 18:18. Hebreos 20:28, el autor lo cita Deuteronomio 17 del 2 al 6, 19:15 y 9:19. Es interesante notar que el contenido de los textos de Deuteronomio no se encuentra en ninguna otra parte del Pentateuco, pero sí las personas citadas arriba afirmaron claramente que el autor era Moisés. La fecha aproximadamente en que Moisés dirigió al pueblo fue en 1400 a.C., al final de los 40 años de vagar por el desierto. ¿Cuál es la esencia de este libro y de qué se trata? ¿Qué tipo de literatura es? En los primeros versículos tenemos por lo menos dos indicios que nos ayudan a contestar esta pregunta. El primero tiene que ver con el nombre del libro. Los hebreos tenían la costumbre de denominar el libro usando la primera palabra o frase del mismo. Entre ellos, el nombre más popular de este quinto libro del Pentateuco, estas son las palabras. La frase entregada por Moisés a quien lo comunica. La Biblia castellana adoptó el mismo nombre que aparece en la Septuaginta y la Vulgata latina. Estas versiones interpretaron mal una palabra que se encuentra en 17:18. En vez de una copia de esta ley, tradujeron esta segunda ley. Así que el versículo primero aprendemos que Deuteronomio contiene las palabras o discursos de Moisés. Conviene notar que casi todo el libro incluye los sermones que Moisés dirigió al pueblo. El versículo 5 nos proporciona la segunda pista. La frase clave es: resolvió Moisés declarar esta ley. El verbo declarar significa literalmente grabar en piedra y se usa en 27:8 en la frase: escriba muy claramente las piedras. La idea es exponer y hacer claro el significado. Moisés no estaba dictando una segunda ley, sino que solo exponiendo la que ya existe, la mosaica. El libro en su totalidad es una exposición de la ley de Moisés y no solamente una repetición de ella. Importancia: el libro que estudiamos ejerció mucha influencia en Israel a través de toda la historia. Durante el reinado de Josías, Segunda de Reyes 22, se descubrió un libro de la ley mientras limpiaban el templo. Algunos creen que este pasaje se refiere a Deuteronomio y otros afirman que fue todo el Pentateuco. En cualquier caso, Deuteronomio influyó en el avivamiento que comenzó después de la lectura. En la época de Nehemías hubo otro avivamiento que también se basó en la lectura de cuando menos el libro que estábamos estudiando, Nehemías 8:9. Por lo que sabemos que estas dos ocasiones, los sermones de Moisés provocaron una revolución espiritual en todo el pueblo.
Tómate tiempo necesario para leer y meditar en Segunda de Reyes 22, del 3 al 23, 3, en Nehemías capítulo 8 y 9. ¿Cómo se produjo el avivamiento de la lectura de la ley? Piensa que hoy en día se puede hacer la misma obra. Analice sus hábitos de estudio. Si busca renovar su vigor espiritual, debe descubrir de nuevo su Biblia. Otra indicación de la importancia del Deuteronomio en Israel se encuentra en el uso que se hace de él en el Nuevo Testamento. Cristo repitió las tentaciones de Satanás citándolo 3:20, Mateo 4:4, 4:7 y 4:10. Los escritores sagrados se refieren a él por lo menos 80 veces, convirtiéndolo así en uno de los más citados del Antiguo Testamento. El propósito: recordar al pueblo que se encontraban en las fronteras del oriente de la tierra prometida después de haber pasado 40 años y vagado por el desierto. La forma más sencilla de expresar el objetivo de Deuteronomio es decir que los discursos de Moisés eran para preparar a la nación para entrar y posesionarse de Canaán. La preparación se plasmó en exposición de la ley que Israel había recibido hacía 40 años. Moisés recordó que si querían disfrutar de todas las bendiciones de vida, tendrían que vivir de acuerdo a las estipulaciones de la ley. Esto se dio como una dura carga que debían soportar, sino como un manual de instrucciones que deberían seguir si deseaban disfrutar de un bienestar total. Shalom. A su vez, Moisés les instruyó sobre lo que deberían hacer para asegurar que la ley ocupara el lugar debido a su vida. El tema central, la enseñanza principal del libro, puede expresarse por medio del título divino que más se ocupa de él, Jehová, Dios. El primer elemento, Yahvé o Jehová, se usa para referirse al Dios del pacto, quien se relacionaba directamente con Israel. El segundo elemento, Elohim, enfoca su inmenso poder y majestad. Combinando los dos, aprendemos que Moisés quería enseñar que el Señor era soberano de todo Israel. Toda la vida tenía que relacionarse con ese Dios omnipotente. La soberanía divina sobre su pueblo es el tema central. Tu nombre es el título, cambia según el cuadro. Jehová es su Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es su Dios 2 veces, Jehová es mi Dios 3 veces, Jehová nuestro Dios 28 veces, Jehová vuestro Dios 48 veces, Jehová tu Dios 228 veces. Es obvio que Moisés quería personalizar totalmente su mensaje. Hay 3 textos en que el último título se repite 3 veces en el mismo versículo. La enseñanza llega a su clima cuando en 28:58 el predicador dice: teniendo en cuenta glorioso y temible Jehová tu Dios, Jehová tenía que ser el soberano Señor de la vida de cada israelita y de cada individuo. Texto clave. Toda la verdad básica del Deuteronomio se encuentra en el texto 7, 6, 11. Jehová es tu Dios porque te amó. 7:8, te escogió. 6:7, te redimió. 8b, y entró en pacto contigo. 8:9, tomando esto en cuenta debes amarlo. 9, debes obedecerlo. Versículos 9 y 11, si haces su voluntad habrá bendición. Versículo 9, y si no la haces habrá maldición. Versículo 10. Estos temas se repiten vez tras vez en el libro. El mensaje era clarísimo: si quieres vivir en la tierra prometida, disfrutando de todas las bendiciones de vida, tienes que reconocer la soberanía divina en todos los aspectos de su vida. El Señor es Señor de todo. Estructura literaria. Todos los eruditos reconocen que Moisés arregló su material para seguir el mismo patrón de pactos que hace entre los soberanos y vasallos en el tiempo del segundo milenio antes de Cristo. Cada sesión de Deuteronomio representa un elemento del trabajo. El mediador del pacto 1 del 1 al 5, prólogo histórico, la historia del pacto 1, 6 al 4, 4 y 9, estipulación del pacto, la vida bajo el pacto. A, el gran mandamiento 5:1 a 11:32. B, mandamientos complementarios 12 del 1 al 26:19. Soluciones del pacto, ratificación del pacto, bendición y maldición,
Juramento del pacto 27:1 al 30:20. Disposición dinástica, la comunidad del pacto 31:1 al 34:12. El bosquejo que vamos a utilizar es el siguiente. Introducción del 1 al 4. Primer discurso de Moisés. Prólogo histórico 1 del 5 al 4:3. Segundo discurso de Moisés. Pacto mosaico 4 del 44 al 26:19. Tercer discurso de Moisés, pacto palestino 27:1 al 30. Moisés a José 31:1 al 34:12. La introducción en general contiene toda la información que necesita para ubicarnos. Por lo menos 3 preguntas se contesta. ¿Quién? Moisés es el autor de los sermones que tenemos en el libro. ¿Dónde? Se encontraba entre Jordania al oeste del río Jordán. ¿Cuánto? Después de pasar 40 años vagando. La primera división principal abarca desde el 1:5 hasta el 4:43. En estos capítulos encontramos el primer discurso de Moisés. El enfoque de este sermón es preparación para cruzar las fronteras de la tierra prometida. Moisés recuerda a los israelitas lo que Dios ya había hecho por su pueblo. Su mensaje central es que, puesto que el Señor había hecho tanto en el pasado, el pueblo debería esperar que hiciera otras cosas semejantes en el futuro cuando entran a Canaán. El primer discurso del 1 al 5:8, Moisés expresa que su propósito es declarar la ley que Dios había dado a su pueblo en Horeb hacía 40 años. En su introducción expone 2 mandatos y una promesa. El primer mandato: Jehová dio la orden de que la nación se movilizara. Deberían salir del monte Sinaí y comenzar a viajar, que le llevara hasta el río Éufrates antes de salir del Horeb. El Omnipotente le dio una promesa inquebrantable: yo os he entregado la tierra. 8a. Esta promesa divina es la base de otro mandato que solo los humanos pueden cumplir: entrad y poseer la tierra que Jehová juró a sus padres. La victoria estaba asegurada, pero no podía verla si no obedecía las órdenes de entrar y tomar la posesión. Este recordatorio era muy propicio a las circunstancias históricas en que se encontraba el pueblo. Sucesos al principio de la peregrinación 1:9 al 46. El predicador divide su mensaje entre los acontecimientos del comienzo y el final de la peregrinación en el desierto. Los primeros se encuentran en el capítulo 1, el segundo en el capítulo 2 y 4. De los tantos sucesos acaecidos, seleccionó la más relevante para que el pueblo se encontrara próximo a entrar a la tierra. La organización del pueblo 1:9-18. Recién salidos de Egipto, antes de recibir la ley en el Sinaí, Moisés se dio cuenta que el pueblo tenía que ser organizado. 40 años después expuso ese suceso para recordar a la nación que al entrar a la tierra prometida tenían que conservar la misma organización justa y no caer en anarquía administrativa. El problema 9 al 12. El primer aspecto del problema era la incapacidad de Moisés de gobernar el pueblo. Él confesó: yo no puedo llevarlo. No podía ni debía llevar la responsabilidad. El tamaño de la multitud lo hacía imposible. Según Números 1, 45-46, había 550 varones que podían salir a la pelea. Los demógrafos dicen que con mujeres, niños y ancianos, el total de los israelitas en el desierto se acerca a los 2 millones. ¿Qué individuo puede atender solo esto? Además de esto, el pueblo era bastante problemático. Padecía molestias, cargas y pleitos. La solución: ¿cómo podía salir Moisés de este problema? Organizando el pueblo y delegando las responsabilidades. Y así fue que, por sugerencia de Yetro, el gran caudillo, primeramente nombró líderes. El texto usa títulos para esos jefes en términos generales, que significa literalmente cabezas, capitanes, enfoque su deber militar, gobernantes,
que implican su papel político y jueces, indicando su responsabilidad judicial. Había nombrado a los líderes procediendo a tales instrucciones básicas. Su ministerio debía caracterizarse por la justicia, la imparcialidad y la temeridad. En casos difíciles, todos contestarían con Moisés como último recurso. Nótese que los requisitos que necesita llenar se encuentran en el versículo 13: sabiduría, discernimiento y buena reputación. Razona, ¿cuál es tu actitud a salir del arco? ¿Cree usted mismo o algún otro capaz de hacerlo solo? Reconozca que esto es imposible y que el plan de Dios es tener múltiples individuos participando activamente en la obra de Dios. El fracaso de Cades de Barnea. El segundo incidente que puso en Moisés 1 del 19 al 46 era para exhortar al pueblo acerca de las actitudes que debían tener al cruzar el límite de Canaán. Cades Barnea era el último pueblo antes de entrar en la tierra desde el sur. Lógicamente, habiendo llegado hasta allí, la nación seguiría de frente y ocuparía la buena tierra, pero eso no sucedió. El siervo de Dios les recordó lo sucedido para que no pasara lo mismo en la segunda vez que los israelitas llegaban a la frontera. Obediencia. El pueblo obedeció el mandato de 1 al 6-7. Salieron de Oreb y aproximadamente en 11 días llegaron a Cades de Barnea. Habían comenzado bien, pero veremos que siguieron mal. Misión de los 12 espías. En vez de subir y tomar posesión de la tierra, decidieron enviar una comisión para reconocerla y, basándose en el informe, decidir si seguían obedeciendo o no. Los espías reportaron que por un lado la tierra era buena, pero por otro lado habían obstáculos que impedían su conquista. Rebelión del pueblo, primera fase, 26:4. Casi todo el pueblo siguió la recomendación de la mayoría de los espías y adoptaron por no seguir adelante. Dijeron: no entraremos. El texto menciona 4 acciones rebeldes. No quisieron, fueron rebeldes, murmuraron y no creyeron. Hebreos 3, 18, 19 dice que no encontraron en la tierra por desobediencia e incredulidad. Deuteronomio indica que el problema principal fue la cobardía del pueblo. Tenían miedo y en vez de estar temerosos deberían confiar en Jehová. Moisés dio 3 razones. Deberían creer en el Señor porque Él peleaba por ellos como guerrero, los protegía como padre y los guiaba como pastor. La relación a la reacción del Señor a la rebelión de Israel. En los versículos 34 prohibía la entrada de la mayoría de los rebeldes, prometió la entrada de algunos y emitió un nuevo mandato. En vez de seguir adelante, deberían regresar al desierto hasta que murieran todos los que no quisieron entrar. Rebelión del pueblo, fase 2. La voluntad de Dios era muy clara. Deberían volver yermo y no entrar a la tierra prometida. Frente a este mandato inconfundible, el pueblo dijo: subiremos y pelearemos. Y esta actitud fue condenada por Jehová en el versículo 42. No suben ni peleen, desobedecieron y el resultado fue una derrota rotunda. El problema en esta ocasión fue la altivez. Depositaban su confianza en sí mismos y sufrieron las consecuencias. 40 años después se encontraron en la frontera con su caudillo que le enseñó que no deberían enfrentar la conquista de la tierra ni con temor ni con altivez, sino confiando en Él y obedeciendo a Jehová, su Dios, por sobre todo el universo. ¿Qué actitud tienes cuando te enfrentas en el resto de hacer las promesas del Señor? Puedes responder como lo hizo Israel, con miedo y con altivez. Ambos sentimientos están equivocados. La actitud correcta es la confianza y la obediencia. Pídele a Dios que Él te dé el valor necesario para confiar y ser obediente. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Yo te pido, Señor, que todo lo que hemos aprendido de tu pueblo, Padre Celestial, lo podamos aplicar en nuestra vida. Que nosotros, Señor, no seamos desobedientes. Que nosotros, Padre Celestial, seamos una nación santa. Que siempre seguimos tus caminos y siempre, Padre Celestial, te honremos. Te damos gracias, mi Rey, por todo lo que tú has hecho. Te pedimos, Dios eterno, Señor, que cada día nos des más sabiduría y entendimiento, Señor, a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, y que seas tú cada día dándonos más y más de ti. Amén y amén. Dios te bendiga.